Vamos a cerrar este ciclo de los bautizos. Predicamos hace 8 días los primeros 12 versículos de Mateo 3, donde vimos por qué bautizaba Juan el Bautista, cómo bautizaba, quiénes vinieron a bautizarse, cómo los reprendió, ¿verdad? Cómo los exhibió a estos hombres, a estos religiosos, y sobre todo ese anuncio, esa voz que venía del desierto, que yo a la verdad os bautizo en agua de arrepentimiento, que ese era el bautismo de Juan el Bautista. Y luego viene ahora, en este sermón, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Oye, pero ¿por qué se bautizaba Jesús? ¿Por arrepentimiento? ¿Pero de qué? De ninguna manera. Jesucristo vino a bautizarse para que se cumpliera toda justicia, para que se cumpliera la profecía. Entonces, ¿qué fue el bautismo que recibieron mis hermanitos y la señorita ayer y Fernanda y todos los que nos hemos bautizado con antelación? Es un bautismo donde nosotros damos testimonio de nuestra fe, donde emulamos los pasos del Maestro y donde dimos un paso público de demostrar nuestra fe y nuestra sumisión al Señor. Y es algo que nos cambia, somos diferentes. Me decía Dylan ayer que veníamos de Toluca, dice: pastor, yo a veces lamento haberme bautizado hace 2 años porque no conocía tanto de la palabra, no estaba yo tan enamorado de Dios como ahora. O sea, palabras de un joven de 14 años que digo, wow, lo volteé y dije, no, hijo, no, espérate, no lo lamentes. ¿Por qué? Porque si tú no te hubieras bautizado hace 12 años, cuando tenías 12 años y que ahora tienes 14, tú no sintieras el amor que tienes hoy por Dios, porque ese es el producto, ese es el camino hacia donde te llevó a haber dado esa confesión de fe. Porque me compartió que incluso él fue el que trajo a su abuelita y a su abuelito que tomara la decisión, porque él lo quería hacer. Entonces imagínate qué poderoso es ese momento de que un jovencito a los 12 años quiso conocer, quiso bautizarse, seguir los pasos del Maestro, y ahora ya está dando clases de escuela dominical, ¿no? Entonces eso es muy importante. Pero lo más relevante, hermanos, en un joven, en una señorita como algunas de ustedes, o incluso ya varones como nosotros, o jóvenes, es lo que el mundo ya no puede hacer en nosotros. Así que el día de hoy tenemos un pasaje ante nosotros que narra uno de los momentos más misteriosos. Si me pueden acompañar, y si no tienen una copia de las Escrituras, vayan por ella, por favor. ¿Hay un problema ahí? ¿Está bien? Está bien. Perdón. Acompáñenme, por favor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Y tenía ahí, ¿verdad, Vicky, el título del sermón? El título del sermón lleva por nombre El bautismo de Jesús, un acto desconcertante. Es un acto desconcertante, porque vamos a ver a la luz de la palabra. Pónganse de pie, amados y amadas, y vamos a leer a una sola voz las Santas Escrituras a partir del versículo 13 al 17. Y dice la palabra de Dios: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre nuestro que estás en el cielo,
A ti venimos, Señor, a rogar y a clamar por perdón de nuestros pecados. Y ahora viéndonos lavados, Señor, de la inmundicia en nuestras ropas celestiales, en nuestro corazón, Señor, te rogamos que esta palabra haga nido en nuestro corazón y que seas tú capacitándonos para ponerla por obra. En Cristo Jesús oramos y te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, hermanos. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo, un acto desconcertante, es un acto solemne, es un acto misterioso, también cabe hacer mención, porque a primera vista surge la pregunta: ¿por qué habría de bautizarse de Jesús? ¿De qué pecado tendría que venir? O sea, eso era lo que entendían en ese tiempo los judíos. O sea, Juan el Bautista bautiza, sumerge para arrepentimiento. ¿De qué ha de arrepentirse este hombre que dice ser el Hijo de Dios? Juan mismo se sorprende y le dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Imagínese usted la escena. Y la escena delante de los espectadores que dudaban, y que aquí ya todavía no se ponía tan álgido el asunto. Era el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Está comenzando a partir de este momento que es ungido, que desciende el poder del Espíritu Santo para que Él pueda obrar en milagros. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios sin mancha, se acerca al agua. Ponga mucha atención. Se acerca al agua donde multitudes de pecadores habían estado entrando. Allí entró Jesús. ¿Recuerdas tu bautismo? ¿A dónde entraste? A las aguas. Independientemente de que haya sido el primero o el último, entraste a las aguas de los pecadores. Por eso Jesús lo hizo, para que tú te sientas acogido y sepas que ese bautismo es el que hizo Jesús. Y Jesús por ti se hizo pecado. Esos pecadores, pero no eran pecadores comunes y corrientes. Algunos eran pecadores genuinamente arrepentidos, que habían confesado sus pecados, salvo aquellos que por medio también de revelación espiritual recibió Juan el Bautista y le dijo a aquellos que eran unos hipócritas que ellos no podían estar recibiendo algo que genuinamente no se estaban arrepintiendo. Lo vimos esto en el sermón pasado. Les dijo en el versículo 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, como ellos, como esos religiosos, como esos sacerdotes, como esos fariseos, que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hermanos, este Cordero que viene a las aguas bautismales, a las aguas donde son sumergidos los pecadores, es como si nosotros viéramos en la actualidad un médico cirujano experimentado, déjame decirte, un neurocirujano, un cardiólogo de esos que hablan a corazón abierto y que son renombrados por las grandes cirugías exitosas que han tenido, y de repente entran a una sala de emergencia, entran al quirófano y lo ven vestido como el enfermo. Ese cirujano especializado ahora no viene a operar, ahora viene a que lo operen. Eso por supuesto que va a desconcertar al equipo médico que esté ahí, a las enfermeras. Pero ¿usted qué hace aquí? Si usted es el que opera, no es que ahora yo necesito que me operen. ¡Caramba! ¿Usted se imagina quién va a operar a ese especialista? Era Juan el Bautista, porque era el que venía preparando el camino. ¿Recuerdan cómo preparaban el camino? Le iban quitando las piedras del camino al rey. Eso vino a ser Juan el Bautista con Jesús. Es un acto, insisto, desconcertante, pero al mismo tiempo está revelando esa profundidad de la misión redentora de Cristo Jesús aquí en la tierra, de que Él es igual que nosotros. Por eso
En este momento Jesús está cumpliendo, está llevando todo el pecado, que ahorita es agua, hermanos, ahorita es agua. Más adelante iba a ser en el Calvario que la cruz. ¿Sabes? Esa cruz ya no la cargas tú, esa cruz ya la cargó el Señor. Y por sus llagas nosotros somos redimidos, por esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Entonces Jesús responde a Juan el Bautista en el versículo 15 y le dice: deja ahora. Vean esa coma, es muy importante que siempre que lean la Biblia, hay veces que no entendemos porque no respetamos la puntuación, la gramática de la Biblia. Muchas veces de una coma, de un punto y seguido pueden pasar años. En un punto y coma puede pasar a otro personaje. Ya te está hablando. O sea, tenemos que entender que la escritura no nada más es leerla así lineal. Tenemos que escudriñarla, tenemos que rumiarla. Tenemos que saber un poquito de gramática. Y esa coma, o sea, yo me imagino al Señor Jesús, como después lo conocemos, que era enérgico. Déjate, como dicen allá en Argentina, déjate de cosas, ¿no? Déjate de cosas. Y se oye bien sabroso, ¿no? Igual aquí, como nos decía nuestra mamá, ya mira, ya déjate ¿de qué? De sonceras, Señor. Bueno, mi abuelita me decía, mi abuelita de Sinaloa, de tarugadas, decía, ya déjate de tonteras y de tarugo. Era su frase de mi abuelita, ¿no? De allá de Sinaloa. Ya déjate, deja ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así conviene que cumplamos. Pero ya viste este verbo, ¿cómo está? En plural. Juan el Bautista le está diciendo, Jesús le está diciendo a Juan el Bautista: tú y yo, bautizándome, vamos a cumplir toda la justicia. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la indicación es que cuando nosotros cumplimos con ese bautismo que mandó Jesús a dar, estamos cumpliendo toda la justicia. Si ya te sentías contento por haberte bautizado, ahora más gozoso estás. Y quienes no han tomado esa decisión pueden ir preparando sus corazones para hacerlo. Cristo no necesitaba arrepentirse. ¿De qué pecado? El Cordero sin mancha. Él no tiene pecado que confesar, pero su bautismo es un acto de identificación con todos y cada uno de nosotros. Así nos identificamos con Jesús, porque de esa manera nosotros cumplimos toda justicia en Él. Él te invita a las aguas, pero la cruz la lleva solo. Díganme qué Dios tan maravilloso es este. Jesús se coloca en la fila, se forma en la fila. ¿Usted cree que llegó Jesús? Oye, Juan, ya llegué, primo. Jesús, pasa. No. Jesús se debió haber formado en la fila. Y en esa fila había pecadores como tú y como yo, porque Él conoce nuestra esencia, pero también sabe que ha de traer esa paz en nuestros corazones. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos. Se forma con los pecadores, pero no porque fuera pecador, Jesús se forma ahí porque vino a cargar con los pecados de todos los que estaban formados ahí, de todos los que nosotros ahora confesamos que Jesús es el Señor. Y como dice Pablo, vamos a Corintios 5, por favor, Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, ¿pero qué pasó? Por nosotros se hizo pecado. ¿Y por qué se hizo pecado por nosotros? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? ¿Te acuerdas para qué le dijo a Juan? Déjame ahí, ¿para qué le dijo? Ustedes en su Biblia vayan a Mateo
3:15. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, somos hechos justicia de Dios en Él. Esto nos muestra, mis queridos hermanos, a un Salvador que no se mantiene distante. Es un Salvador que se mezcla entre los pecadores. En que acababan de bajar al asesino, que acababan de bajar al usurero, y en esas mismas aguas Él fue bautizado. ¿Por pecado? No, hermanos. Para que nosotros, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Jesús. Entonces, desciende a esas aguas turbias, a esas aguas contaminadas del pecado, por amor a su Padre. Es cuando yo puedo pensar en un padre o una madre que ve que su hijo va caminando y cayó un torrencial, y cayó agua, y tiene que irse al colegio y tiene que pasar por un camino donde no nada más se está ensuciando los tenis o los zapatos, no, ¿sabes qué? Ya se está atorando en el lodo. ¿Sabes? Ya se está hundiendo en el lodo. ¿Qué haces tú, padre, madre? ¿Qué haría usted? Yo sé que haría José, yo sé que haría Ángel, yo sé que haría usted, yo sé que haría cualquiera de mis hijos, yo sé que haría yo, por cualquiera de mis hijos, sea lo que sea, hasta por mi nieto. ¿Qué haríamos? Te quitas los zapatos, vas y corres y los sacas y los rescatas porque sabes que se está hundiendo. ¿Por qué? ¿Porque se ensució? No, porque se está hundiendo. Vas, lo rescatas. Cristo entró en el Jordán para que un día se pueda decir que Él después va a entrar a la cruz. Así como entró a las aguas de los pecadores, ahora va a ir a la cruz a dejar esos pecados, a morir por ti, a morir por mí, y en ambos casos lo hace por amor a nosotros. Eso es maravilloso. Yo recuerdo el bautismo de mi hermano Gustavo. Eras un jovencito. ¿Qué habrás tenido? ¿14? ¿13? ¿Cuántos tienes ahorita? 7. Yo estuve el día del bautizo de este muchacho con tu mamá. Creo que tú no fuiste. No. Iba yo, pero iba Héctor, mi hijo, iba el güerito, mi hijo chiquito. Te bautizaste tú y Jordi, allá en Texcoco. Y aquí estás, hijo. Ya has pasado por valles, has pasado por la oscuridad, pero estás de regreso. Has estado de regreso. Y doy gracias a Dios. Por eso el bautismo es colectivo, ¿sabes? Por eso el bautismo es personal, pero colectivo. Para que siempre haya alguien que diga, no, sí, él dio testimonio de su fe, él sí se bautizó. Y que siempre busques esos testigos. Y ahorita vino a mi mente, muy profundamente en mi corazón, porque doy gracias a Dios por tu vida. Luego, sube del agua. Versículo 16. Aquí en el versículo 16, permítanme darles un contexto teológico académico. Tienes la respuesta apologética a que te digan por qué he de bautizarme así abajo, que me metan. Aquí está. Jesús después fue bautizado. Si tú te vas al original de la palabra, bautizar es sumergir. Entonces, después de que fue sumergido, ¿qué pasó? Subió. ¿De dónde? Entonces no fue por aspersión, no fue con una conchita echándole así, no, fue, vamos para abajo, ¿verdad? ¿Y qué tal cuando subes? Hermoso, ¿verdad? Entonces, ese dato, tómenlo en cuenta. Aquí está que el bautismo es por inmersión. Hay algunos hermanos, incluso los presbiterianos, contemplan que el bautismo es para niños.
es por aspersión. Bueno, esto no es un tema fundamental de nuestra fe, pero bueno, pues nosotros nos apegamos a lo que dice la Escritura. Hermanos, este detalle en el versículo 16 no es un detalle que Mateo nos quiso nada más decir para que tengamos nosotros la escena de lo que está sucediendo. No, hermanos, fíjense que desde la caída del hombre en Génesis 3, el hombre ha vivido bajo un cielo cerrado para llegar a Dios. El hombre no puede llegar a Dios por méritos propios, tiene que llegar a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay una palabra, es Isaías 64:1, no vayan igual y lo ponemos aquí, porque dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras. Señor, si tan solo rompieses los cielos, de esa manera nosotros podíamos llegar, y tú descendieras. ¿Qué tenemos aquí? ¿Ya vio? ¿Sí? Que no podemos nosotros llegar a Él. ¿Y qué tenemos más adelante, hermanos? ¿Qué tenemos aquí adelante? Que en el Jordán ese clamor se cumple. ¿Qué pasó con los cielos? Se abrieron y descendió el Espíritu Santo. Y descendió en una luz luminosa, seguramente muy resplandeciente, color blanco, que parecía una paloma. Y de ahí es que se tenga que una paloma es el símbolo del Espíritu Santo. Eso está equivocado, porque el Espíritu Santo no es una paloma. Porque si hubiera bajado una paloma, la Biblia lo diría, como esa paloma que salió y que Noé lanzó para que saliera en el tiempo del diluvio. No lanzó una luz en forma de paloma. ¿Qué lanzó? Una paloma. Bueno, aquí, vamos a ver más adelante, ya lo tenemos aquí. No descendió una paloma. Pero es muy importante esa ilustración. Por eso el Señor así lo permitió. Pues vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que los cielos se abren. ¿Por qué? Porque Cristo, Jesús, ponga mucha atención, Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más? Y nadie puede. Entonces Jesús, hermano, es la puerta. ¿Y por qué se abrió el cielo? Porque se abrió la puerta en Cristo. Y después no nada más con eso queda nuestro Padre Celestial, no, afirma y reafirma con una voz audible. Entonces, tenemos aquí que el hombre ahora, a partir de que se abren esos cielos, tiene acceso directo al Padre. El Padre lo confirma, nosotros podemos llegar al Padre por medio de Jesucristo. Ese cielo estaba cerrado, no más está cerrado. Ya no está cerrado porque Jesús es la puerta. Jesús siempre nos va a abrir la puerta para llegar al Padre. En tiempos modernos pensamos en lo que ocurre cuando alguien está en un cuarto sin ventanas y de pronto se abre la ventana, como te lampareas, ¿no? Incluso hasta estás en tu casa o estás en un cuarto y está muy calientito y tú no te has dado cuenta de que afuera hace frío. Abren un poco la puerta y te empiezas a congelar. Entra luz, entra aire fresco, entra vida. Eso es lo que vino Jesús a dar a los pecadores. Eso es lo que Cristo trae. Trae un acceso directo de comunión con Dios Padre. Versículo 16, parte B, dice Jesús, después, versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esta paloma que descendía nos debe llevar a recordar ese relato del diluvio del que les hablaba, donde Noé suelta la paloma y luego la paloma regresa y en el piquito que traía
una hojita de olivo, ¿verdad? ¿Qué es esa señal que haya traído la palomita? ¿Recuerdan ustedes? Que el diluvio había terminado. Lo vimos ahorita en la mesa de la escuela dominical. ¿Qué fue el diluvio entonces? La ira de Dios. Entonces, cuando esa paloma, véanlo de cerca, cuando esa paloma que Noé lanzó y regresa con esa hojita de olivo en el piquito, quiere decir que la ira de Dios cesó. Y si ahora viene Jesús a las aguas donde estaban los pecadores y se abre el cielo y entonces baja una luz, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿qué quiere decir? Que la ira de Dios cesa por medio de Jesús. Ese es un regalo, hermanos. Esa es una cosa maravillosa, donde vamos a estar a cuentas con nuestro Señor. Entonces aquí en el Jordán el Espíritu desciende sobre Jesús como una paloma. Entonces indica que hay reconciliación. El mundo no. Quienes confiesen que Jesús es el Señor, en Él hay reconciliación. Y entonces, ¿qué te da una reconciliación? Un nuevo comienzo. Es un rewind, es un volver a empezar. Y vuelves a comenzar, ¿por qué? Porque tienes fe en aquel por el que se abrieron los cielos. Es una cosa maravillosa, no es una casualidad, hermanos, que el Espíritu Santo venga sobre Jesús en el inicio de su ministerio. Tenía que estar dotado con ese poder del Espíritu Santo para poder hacer las cosas que hizo en el Espíritu. Si no, no iba a poder hacerlo. No es algo como que un creyente tenga que estar dotado con el Espíritu Santo para poder levantar a un muerto. No, este era el Hijo de Dios. Era necesario que así fuera Él, nada más, porque por Él todo puede ser posible. Por Él no hay imposibles. A veces no se cumple lo que nosotros quisiéramos, y eso no quiere decir que sea un imposible para Dios. Sencillamente que la voluntad de Dios es diferente para tu vida y para mi vida. No es lo que Dios quiere. Pero si estás en Cristo, estás reconciliado con Dios, no tengas pendiente de que Dios está enojado contigo cuando tú ya confesaste tu pecado. No es su ira. No puede estar la ira de Dios en contra de un creyente que está obedeciendo su palabra. Es una prueba en la que estás pasando. Es un desierto en el que estás. Y esa leve tribulación también va a pasar. ¿Dónde busca usted su fuerza? ¿De dónde saca usted su fuerza? Yo sé que algunos fisicoculturistas lo hacen de la proteína, de los chochos y de tanta tarugada que se meten, que a rato salen con cáncer en lugares donde no tenían que tenerlo. ¿Con tal de qué? Con tal de que su ídolo, su cuerpo, se vea como ellos quieren. Bueno, muchos... ¿Qué será eso? Voy a hacer la alerta sísmica de Claudia Sheinbaum. Gracias. Muchos he visto y en este transcurso del tiempo han encontrado sus fuerzas y dependen de motivaciones pasajeras. Ahora que estoy viendo a las alianzas de pastores de aquí, de Venustiano Carranza y de algunos otros lugares, me encuentro mucho eso. Se mueven mucho las emociones, se mueve mucho el mover del Espíritu Santo, pero te das cuenta en realidad cómo son esas personas con detalles así pequeños, así. ¿Qué te motiva a ti en tu vida diaria? ¿Subir frases motivacionales en tus estados de WhatsApp, de Facebook? ¿Subir tus versículos que a veces ni siquiera lees? Yo sé que algunos de ustedes hacen discipulados y hacen estudios muy buenos, que no los publican hasta que los hicieron ustedes y tratan de llevar la palabra por obra. Lo sé. Pero no fomentemos esa práctica vacía. Ahora, si lo haces de corazón, por supuesto que sigamos compartiendo la palabra de Dios.
Pero que no sea eso nada más para hacernos sentir bien, para tener fuerzas. Porque el poder real está en el Espíritu Santo obrando a través de la palabra de Dios. Solamente a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios incomoda muchas veces. Versículo 17: y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí tenemos delante de nosotros, para cuando lleguen a tocarte los testigos de Jehová, este es tu versículo para la Trinidad. Igual en Génesis, cuando Dios dijo hagamos, ahí lo hizo en plural. Y ese Dios es un Dios Elohim, está en hebreo, es un plural. Génesis 1, versículo 1: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Aquí estamos hablando que una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado. Allí está la Trinidad. Fíjense, Jesús bautizándose, la voz que se escucha desde el cielo, y luego el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Ahí tienes la Trinidad. No hay una mejor confirmación del ministerio de Jesús en esta declaración divina, porque Dios no está diciendo: este será mi Hijo amado. No. Él no dice: este va a ser mi hijo en el futuro. No, este ya es mi Hijo amado. ¿Qué es Cristo hoy de ti? No va a ser tu Salvador, es tu Salvador. Es tu refugio, es tu muralla, es tu consolador. Hoy no será. Antes de un milagro, antes de una predicación, el Padre ya declara su complacencia en su Hijo. En ti ya declara esa complacencia, que tú eres su Hijo amado. ¿Qué diferencia con nosotros? ¿Qué diferencia hay? Que nosotros tratamos de ganarnos la aprobación de los hombres con logros, y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere su aprobación de Él, para que nosotros hallemos gracia delante de los hombres. Y esos hombres, no importa que no sepan que tú eres cristiano, el Señor lo pone en esos corazones endurecidos y a ti te tratan de una manera diferente. Y tus enemigos no prevalecerán en contra de ti, ni en contra de tu casa, porque tú y tu casa alaban a Jehová, Dios de los ejércitos. Cristo recibe entonces esta hermosa y sublime aprobación del Padre, no por lo que hará, sino por lo que es. Este es mi Hijo amado, este es el Hijo eterno, perfecto, obediente, quien no va a quedar en la cruz, quien no va a quedar en la tumba, va a estar conmigo, de donde vino, porque estuvo conmigo en el principio. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjense bien. ¿Me lo puedes poner en PLA, hija, por favor? Dice en traducción al lenguaje actual: Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿En quién otro más ha tenido complacencia Jehová de los ejércitos? Dígame usted, ¿en quién más? ¿A quién más le ha declarado esto que le dijo a Jesús? A nadie. Y nosotros tenemos acceso a Él. Hermano, tu identidad no depende entonces de tu desempeño, de tu denominación cristiana. No depende de tus fracasos, no depende de tus limitaciones, no depende de tu ignorancia, no depende de las etiquetas que otros te pongan. No, hermanos, Cristo es quien te hace acepto, quien te ama,
quien te recibe por el Padre, y por Él llegas al Padre. Así que el bautismo de Jesús nos debe recordar que el cristianismo debe ser público. Debemos dar testimonio público. Papás, mamás, abuelos, sigamos enseñándole a nuestros hijos, a nuestros nietos, que la verdadera identidad y la seguridad no está en las calificaciones de la escuela, no está en cuántos likes tenga tu publicación del Instagram. Los muchachos ahora se cortan las venas porque nadie les pone like, porque nadie les pone corazón. Eso duele mucho a los chamacos. Eso no tienen que saber nuestros hijos. La verdadera identidad no está en que sea un exitoso jugador de fútbol o basquetbolista o tenista, no, sino en qué va a ser la verdadera identidad, en ser llamados hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, esa es tu identidad. Aunque tu publicación no tenga ni un like, aunque te digan que eres prieto, chaparro, cabezón y te huele la boca, tu identidad es en Cristo Jesús, porque Él es el camino que te va a llevar al Padre, porque nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús. El inicio del ministerio de Jesús fue marcado por este pasaje, por su bautismo. Por eso tu vida ha de cambiar a partir de que nos bautizamos. El bautismo no trae nada aparejado, pero sí trae un mejor entendimiento de la palabra. Traes un mayor compromiso con la palabra, te fortalece. Dice Marcos 10:38, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo que tenemos aquí en Mateo 3 de Jesús apunta hacia otro bautismo. Ah, caray, pastor, ya me sacaste otro bautismo. Sí, hermanos, el bautismo que será su muerte en la cruz del Calvario, porque Él mismo dijo, podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Está hablando de la cruz. En el Jordán se sumerge en las aguas, en la cruz del Calvario se sumerge en la ira de Dios. Ira de Dios que es saciada con el último sacrificio de sangre, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Cristo entra a las aguas para identificarse contigo, que te bautizaste ayer, con usted que se bautizó hace cuánto tiempo, con usted que se bautizó a los 15, 14 años, y que durante algunos años pasaste el desierto, hiciste cosas que no debiste hacer. Estás de regreso, estás de vuelta, y el Señor te recibe con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque recibe a Cristo, porque a Cristo no le cierra las puertas del cielo, y tú no vas directo al Padre, tú vas por medio de Jesucristo, que es tu Señor, y Él te da entrada. Así que el bautismo de nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que el cristianismo ha de ser público. Debemos llevar nuestra fe. Se ha de notar que somos cristianos. Nosotros confesamos públicamente nuestra fe. Fíjense que ayer me hizo un comentario un hermano de Toluca. Me dijo, pastor, me gustó mucho la ceremonia, la celebración, pero déjeme decirle que me gustó muchísimo más un detalle que yo no había visto en las iglesias ni tampoco en la iglesia que yo me congrego, que es que cuando usted bautiza a una persona, le dice su nombre y confirma ese arrepentimiento, esa profesión de fe. Pero es que así se hace, así me enseñaron, así también, así se debe hacer, ¿no? Si no, es que casi nadie lo hace. Pues entonces el bautismo no fue público. Tenemos que públicamente, pero no para los que están ahí. ¿Saben para quién? Para Satanás. Para Satanás.
que sepa que públicamente, porque lo estamos hablando, que Ana Luisa Munguía Navarrete, después de haber confesado su fe en el Señor Jesucristo y en obediencia decidió venir a las aguas bautismales, emulando los pasos de Cristo, yo te bautizo, porque así dice la Escritura, vayan y bautícenlos, yo te bautizo, por ningún poder, no hay ningún poder que tenga el hombre, solo lo que la Escritura nos manda, yo te bautizo porque así me manda la Escritura, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vas para abajo, y después sal de las aguas, listo. El hermano dice que no lo ve eso, entonces tal vez aprendí bien, tuve buen maestro. Papás, enséñale a sus hijos que la verdadera identidad y la seguridad no está en las calificaciones de la escuela ni en los logros deportivos, y que nosotros, cuando confesamos públicamente nuestra fe, así como algunos de ustedes lo hicieron ayer o el día que se bautizaron en aguas, ustedes tienen esa paz que solamente puede venir de Jesucristo, y fortalecidos para seguir adelante, que no caigan. Cristo entra en esas aguas para identificarse contigo. Ahora yo le pregunto, amado, escucha, ¿usted qué hace para mostrar su necesidad de identificarse con Cristo? ¿Cómo se identifica usted con Cristo? Con Cristo. ¿Cómo te conduces con la gente? Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y sobre todo cuando se hace la adversidad, ¿no? Porque es cuando explotamos. Cuando dicen que nos sacan el tapón. Ayer también un hermano que se bautizó, dijo que entrando al salón estuvo a punto de liarse a golpes. Pues gloria a Dios que no lo hizo y que tuvo dominio propio. Pues si no, imagínate qué cuentas das. Y lo dijo públicamente. Entonces, tiene que ir menguando ese furor, ese sulfuramiento, esa fuerza, ese ímpetu. Porque a veces estamos tan lastimados que no ves quién te la hizo, ves quién te la va a pagar. Y doble, porque te sientes muy lastimado. Así que, ¿qué nos recuerda este pasaje, hermanos? Que para creyentes, tu seguridad no depende de lo que haces, sino de quién eres en Cristo. No es de lo que tú hagas, es de quién eres en Cristo. ¿Cómo se ve, cómo reflejas tú a Cristo? En tu ropa, dama, ¿cómo te vistes? Es que soy libre para vestirme como sea, y son unos pervertidos que se imaginan cosas y no me van a atacar sexualmente porque yo me visto como a mí me gusta. Ellos también tienen el problema. ¿Sí? ¿Estás segura? O se te está olvidando que ese varón es un varón caído. Se te está olvidando que ese es un pecado de los que más desea la carne del mundo, y que tú te estás poniendo con carne de cañón, señorita. A los creyentes nos recuerda que debemos de vivir con la certeza de ser hijos de Dios y reflejar a Cristo. Y a los incrédulos, ¿qué le dicen? Espero que aquí no haya ningún incrédulo ya, pero usted que nos está viendo en el YouTube o en alguna red social diferidamente, yo le quiero decir que Cristo vino a tomar su lugar, que Cristo no le ofrece miel sobre hojuelas, que Cristo no le ofrece que su cáncer, que su enfermedad va a desaparecer de la noche a la mañana. Cristo le ofrece paz aunque tenga usted esa enfermedad. Y que hablar de ese corazón de piedra, porque si no más duro va a estar. Así que si usted endurece el corazón, no va a permitir que esta palabra hable a usted. Por eso, hoy los cielos para usted, amigo, amiga, familia, hijo, hija, mamá, hoy para ti, mamita linda,
Hoy para ti los cielos están abiertos, porque el Señor dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es el Jesús del que te estoy hablando hoy. Y tal como dijo Charles Haddon Spurgeon, y con esto termino, presénteme la cinta, por favor, hija. Venid al Jordán, pero no os detengáis en el agua. Seguid, continúa al Salvador hasta la cruz, donde la justicia fue cumplida y la complacencia del Padre nos alcanzó en Él. Incline su cabeza. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque el día de hoy Dios has hablado poderosamente al corazón. Nos hemos reencontrado con tu amor, pero sobre todo con la identidad que tenemos de ser llamados hijos tuyos, donde nuestra identidad no son los logros humanos ni las capacidades físicas, sino el sabernos hijos tuyos. Guárdanos del mundo, Señor. Líbranos de la tentación y líbranos de la maldad, Señor, que opera en contra de los que guardamos tus mandamientos. Y en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, ayúdanos a que esta palabra perdure en nuestros corazones y nos fortalezca hasta que vengas por tu iglesia o nos llames a tu presencia. En Cristo Jesús oramos y te lo pedimos. Amén y amén.